Y el capitán se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Jonás 1:6. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de martes 27 de mayo del 2025, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascalidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas papá nos trae un mensaje, pero más que un mensaje, nos trae un jalón de orejas para que despertemos de ese sueño profundo en el cual hemos permitido que el mundo y el mal y el pecado nos haga caer. Todas las mañanas debemos de levantarnos, dejar de dormir, seguir durmiendo aunque estemos despiertos, porque así estamos en la vida espiritual. Y por eso hoy papá nos trae este mensaje que lo ha titulado Cuando Dios despierta al que duerme, el sacudón de Jonás en medio de la tormenta. Sí, hermanos, hay momentos, amada iglesia, hay momentos en que el corazón del creyente se vuelve ese escenario de una gran batalla interna. Por un lado, la voz clara de Dios que te llama, y por el otro lado, el miedo, la conveniencia, el orgullo, hasta incluso la una falsa justicia que nos susurra y que nos dice: mejor no hacer lo que Dios te ha dicho. Es ahí donde comienzan muchos ruidos espirituales, muchas ruinas espirituales, no físicas, no visibles, sino son internas, en el interior. El alma comienza a correr en dirección contraria y el yo comienza a silenciar la voz de los cielos, mas el espíritu te dice lo contrario. Y no sabes qué es lo mejor, que el creyente se convierte en un profeta dormido en una barca de autoengaño. Mis queridos hermanos, el libro de Jonás no es solo una historia de un profeta que no quiso obedecer a Dios. Es una radiografía genuina del alma humana cuando decide correr en dirección opuesta a la que Dios ha demandado. Y ese correr, muchos terminan pagando el precio de su independencia, de su menosprecio y de su autoritarismo, no solo en el bolsillo, sino en el corazón, en la familia, en el ministerio y hasta en sus relaciones personales. Este devocional no es para los que están afuera, sino para los que ya conocen a Dios, para los que han oído alguna vez la voz de Dios, pero han optado por evitarla, esquivarla. Es para aquellos que, como Jonás, conocen la compasión de Dios, pero no quieren verla manifestarse en ciertos lugares o en personas. Es para esos corazones cansados que duermen en medio de la tormenta, mientras todo a su alrededor clama por intervención divina. Y es para aquellas personas que han preferido olvidar a papá. Hermanos, para yo poder seguir desarrollando este devocional, tengo que tocar un punto y un tema muy importante. Y es que el profeta que prefirió dormir y el Dios que insiste. El primer punto de este devocional es que Jonás, un profeta ortodoxo, pero emocionalmente en fuga.
Jonás es un hombre de Dios, no es un impío, no era un ateo, no era un desconocido de la voluntad divina. Era un profeta que había sido escogido, que había oído la voz del Altísimo con mucha claridad. Dios no le habló en códigos ni en clave Morse, no le da parábolas oscuras ni visiones enigmáticas. Dios le da dirección fija y dice: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Eso lo vemos en Jonás 1:2. Pero Jonás, ¿qué hace? Huye. Se levanta, sí, pero para ir a Tarsis. Se levanta, pero no con obediencia, sino con rebelión. Lo hace físicamente, pero espiritualmente comienza a, a descender. El texto lo resalta con fuerza. Descendió a Jope, descendió a la nave, descendió al fondo de la barca y después más tarde descendería al vientre de un pez. Cada acto de desobediencia siempre nos lleva hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y no es mentira. El segundo punto que quiero tocar es: la tormenta no es el juicio del diablo, es el amor disciplinador de Dios. Hermanos, tenemos que tener pendiente que muchas veces cuando Dios nos somete a pruebas, no es, no es porque el enemigo nos esté castigando o porque el enemigo nos está haciendo someter a esa prueba. No, es Dios. Es Dios que nos tiene que disciplinar. Es necesario aclararlo. No toda la tormenta es demoníaca. Algunas tormentas son la mano amorosa de Dios sacudiendo al hijo que está dormido. El texto de la Biblia no dice que el enemigo envió los vientos. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Jonás 1:4. ¿Quién lo levantó? El mismo Dios. El Dios de Jonás. Mi Dios. Tu Dios. Qué fuerte es entender esto. Dios está tan interesado en que cumplamos su propósito, que está dispuesto a mover los cielos, a mover el mar, a mover el viento y hasta las entrañas de la creación, con tal de que nosotros despertemos, de que nosotros reflexionemos y que nosotros acatemos. Mientras los marineros clamaban, los hombres que ni siquiera conocían al Dios verdadero, el profeta era dormido. Qué contraste. Es una escena que presenta el estado espiritual de muchos. Mientras el mundo clama por respuesta, el pueblo de Dios está durmiendo en su propia barca. Y no es mentira. Y es lo que está sucediendo hoy. Hoy la iglesia está dormida en la barca de tener fama, en la barca de tener unas 4 paredes bien grandes, de tener las mejores luces, de estar viajando a todos lados, de estar, disculpe la palabra tan tosca, que de pronto sé que no todos lo hacen, pero muchos sí, desafortunadamente, que nada más para ir a predicar tienen que pagarle, porque si no le pagan no van a predicar. Y esa es la barca en que están dormidos. Y muchas veces también pensamos que eso es el ministerio light que tenemos que llevar. Aquí tenemos que mirar
es todo esto. Y lo peor es que nos justificamos. Justificamos el estar durmiendo en nuestra propia barca. Y nos enojamos cuando Dios no desarma la barca. El tercer punto que necesito tocar es que el capitán se convierte en predicador. Levántate y clama. El capitán se lo dijo. Una persona que no conocía a Dios. Dios puede usar al impío para reprender al santo. El capitán, un hombre pagano, no se acerca al profeta o lo confronta con una pregunta que resuena con fuerza hasta el día de hoy. Y es, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Jonás 1:6. Es como si el cielo gritara a la iglesia actual. ¿Qué tienes? Profeta dormido. ¿Qué haces? Ministerio distraído. ¿Dónde estás? Hombre de Dios, que ya no clamas como antes. ¿O dónde está el llamado que ardía anteriormente en tu interior? Y estas son las preguntas del cielo que hoy está haciendo a la iglesia actual. Una iglesia que está viviendo en una gran indiferencia y que solo está pensando en el cómo voy yo ahí. Desafortunadamente es así. El cuarto punto que quiero tocar es el pez. No es el castigo, es la cuna de la restauración. Jonás será tragado por un pez, un gran pez. Pero esto no es la muerte para Jonás, sino el reinicio. El reinicio para que él cumpliera el propósito asignado por Dios. Dios no lo destruye, lo esconde. Dios no lo rechaza, lo protege. Le da 3 días para pensar, para orar y para clamar. Y allí, desde el vientre del pez, Jonás oró con palabras que nacen del quebrantamiento. Y eso lo vemos en Jonás 2. Su oración no es elaborada, es genuina, no es teología, pero es desesperada. Y eso es lo que Dios hoy está buscando. Hombres y mujeres con un corazón quebrantado que digan, aunque sea desde lo más profundo, Señor, he vuelto. Señor, necesito volver. Señor, hazme volver a ti. Y esto es lo que hoy Dios está buscando. Hoy, si está dentro de la barriga de un gran pez, no es para tu muerte, hermano. Si hoy estás en medio de una gran dificultad, sea familiar, sea ministerial, sea personal, sea laboral, hoy dale gracias que estás en esa dificultad, porque es la única forma como Dios va a hacer entender a tu alma y a tu espíritu y a darle restauración a tu alma y a tu espíritu, porque es necesario esa restauración, la necesitas. Y aquí podemos mirar cuando el alma huye, Dios nunca renuncia. Y es que Dios nunca ha renunciado a ti, aunque tú estés corriendo como gallina en patio ajeno. Hermanos, este devocional no solo es una historia antigua. Hermanos, es una radiografía actual. Hay muchos Jonases en nuestras iglesias. Hasta nosotros podemos ser esos Jonases. Personas que aman a Dios, pero están resentidos con el llamado. Hombres y mujeres que sirven, pero no están obedeciendo. Que predican, pero han cerrado su corazón a la compasión que Dios quiere manifestar. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántos han trabajado en la barca de Tarsis?
buscando refugio en trabajo, en títulos, relaciones o rutinas que los alejan del propósito divino. ¿Cuántas veces hemos llamado pez a una falsa tranquilidad que simplemente es silencio antes de la tormenta que Dios usa para despertarte? O te hago otra pregunta. ¿Y cuántas tormentas están ocurriendo ahora mismo en tu vida? Pero, pero no por maldición, sino porque Dios está tratando de sacudirte y de despertarte. Hermanos, hoy ahí está la voz del capitán y resuena con un eco profético que te está diciendo: levántate y clama a tu Dios. Hoy, esa voz de ese capitán debe llegar a tus oídos. Esa voz te debe resumbar, te debe generar piquiña en los oídos. Y que te genere piquiña, porque te está diciendo: levántate y clama a tu Dios. Hermanos y hermanas, Dios no deja a Jonás en la huida, ni lo abandona en la tormenta, ni lo desechó en el vientre del pez. Lo esperó, lo, lo, lo esperó y lo corrigió y lo usó. El mismo Dios que te llama es el mismo Dios que está dispuesto a encontrarte donde tú quieras que estés. No importa que te escondas en la piedra más grande o en la piedra más pequeña. Puede que tu Nínive te parezca difícil, te incomode o incluso te sea indeseable, pero allí es donde Dios quiere que su voz sea oída. No la tuya, sino la de Dios. Y esa es la voz que saldrá por tu boca si dices que vas a obedecer. Iglesia, no durmamos más en la barca. No huyamos cuando Dios nos llama. Que esta sea la hora de levantarnos, de clamar y de obedecer. Porque mientras huyas y vayas por la vida sin ningún propósito y sin ningún respeto a lo que Dios quiere que tú hagas, realmente no vas a tener un buen caminar y vas a tener las mayores dificultades, porque siempre vas a ir en contra de la corriente. Y mientras haya un propósito, Dios siempre va a seguir insistiendo y siempre vas a terminar haciendo la voluntad del Señor. Hermanos, se lo doy de consejo y lo digo con testimonio, que la peor pelea que tú puedes cazar es con Dios, porque de arrancada ya la llevamos perdida. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre celestial, Padre amado, hoy nos rendimos delante de ti, reconociendo que hemos huido, que hemos dormido, que hemos bajado de la barca a nuestra propia voluntad, mientras tú nos llamabas a cumplir un propósito eterno. Despiértanos, Señor, aunque duela, sacúdenos, aunque nos incomode, confronta nuestro corazón. No permitas que sigamos anestesiados en medio de un mundo que clama a tu redención. No permitas que el orgullo, que el temor o la falsa comodidad nos aleje del diseño que tienen nuestras vidas. Si es necesario, envía tu viento. Si hace falta, mueve las aguas. Pero no dejes de hablarnos, Padre amado. No permitas que terminemos esta carrera con la conciencia adormecida.
y con el llamado sin cumplir. Padre Celestial, avívanos, llévanos, llévanos de pasión en pasión, revélanos una vez más el fuego de tu voz, ayúdanos a obedecer sin reserva, que podamos decir como Isaac, heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8, y cuando tu gracia nos encuentre, respondamos un sí sincero. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.